Buenas tardes, mi nombre es Eiber Ortiz, estudiante aprendiz SENA del técnico en microfinanzas y hoy quiero hablar sobre un tema muy general sobre las microfinanzas y las diferencias entre microfinanzas, microcréditos y microempresas. ¿Cómo surgieron las microfinanzas? En la década de los 70, Muhammad Yunus era profesor universitario, era economista, pero a él le inquietaba mucho lo que era la pobreza y la hambruna de su región. Por eso, se preguntaba y le preguntaba a los estudiantes cómo aplicar esas teorías económicas que ellos estaban viendo en esas personas que realmente la estaban necesitando. Es por eso que él empezó a visitar todas estas regiones con sus estudiantes y ahí conoció unos usureros que eran los que le prestaban dinero a esas personas, pero se quedaban con casi todo, unos intereses muy altos. Él lo denominó como una forma de esclavitud. Por eso, en 1976, él mismo decidió empezar a prestarles dinero de su propio bolsillo a estas personas. Lo más importante es que no les cobraba interés. En 1983, él creó el banco Grameen Bank. Ese banco se creó con dos principios. El primero es que el banco va a las personas y segundo, que los créditos se pagaban de forma pues más cercana, no mensual como se suele acostumbrar, sino de pronto semanal y en grupo de 5 personas. Así era como se daban estos créditos. Pero en sí, ¿qué son las microfinanzas? Las microfinanzas son esos servicios financieros que van dirigidos a la población vulnerable, a esa población que pues no tiene una cobertura, una protección dentro del marco legal. Entonces aquí encontramos lo que son los microempresarios, los dueños de pequeños negocios y que pues están por fuera de la banca convencional porque en la gran mayoría están en la informalidad. Pero entonces, ¿cómo es el sistema financiero colombiano? Está conformado por un estatuto orgánico del sistema financiero que se encarga de legislar sobre el mismo, unas autoridades que rigen todo este sistema, como el Ministerio, el FOGAFIN, la Superintendencia y el Banco de la República. Y hay unas instituciones financieras. Aquí es donde se encuentran las instituciones microfinancieras. Y en Colombia tenemos un programa que lanzó el gobierno. Este programa se llama La Banca de Oportunidades y está dirigido por Bancoldes. Va dirigido a toda la población, pues familias en pobreza, emprendedores, microempresarios y esos dueños de pequeñas y medianas empresas. Pero, ¿qué es la microempresa? La microempresa es un término utilizado para diferenciar por ingresos anuales que posee la empresa y por el tamaño. En Colombia estamos hablando de que se considera microempresa aquella empresa que tiene hasta 10 trabajadores y que sus activos no superan los 500 salarios mínimos legales vigentes. En la realidad de Colombia, pues son muy fundamentales porque es un buen grupo, un buen número de las mismas y se clasifican en los tipos de supervivencia, expansión y transformación. Una de las características de la microempresa es que tiene aproximadamente un promedio de 6 trabajadores, a veces el dueño se encuentra entre los mismos, cuenta con una facturación limitada, lo que le impide o no le permite crecer como ella quisiera, no inciden significativamente en la economía, pero hablando por la microempresa en individual, en grupo, pues es un buen número, es un número muy interesante. Se crean con relativamente facilidad, se pueden crear desde la casa porque pues no tienen como ese marco regulatorio donde están y por eso a veces se presentan todos esos inconvenientes donde no está formalizado y están por fuera de la banca. Marco regulatorio, con la ley del 2000 se definieron lo que eran microempresas y pequeñas y medianas empresas. La resolución del 2007 presentó como esas tasas y esos honorarios que se presentan a la misma. El decreto 919 habló sobre un aumento en los microcréditos de hasta de 120 salarios mínimos y el decreto 957 pues nos habla de ese nuevo cambio en la microempresa. ¿Qué son los microcréditos? Son esos pequeños préstamos que se conceden a unas personas con reducido nivel de recursos económicos. Como ya lo mencioné antes, se conocen hoy en día en Colombia hasta 120 salarios mínimos y pues casi siempre se destinan para emprendimientos o cosas muy pequeñas y específicas que necesita la persona.
¿Cuál es la diferencia entre microempresario, microcrédito y microfinanzas? Como vemos en esta imagen, el cuadro grande son las microfinanzas. Dentro de las microfinanzas encontramos esa unión entre el microcrédito y la microempresa con el microempresario. El microcrédito surge o necesita el microempresario que lo solicite para alimentar esa microempresa que va a ser la que dé los frutos necesarios como tal. Entonces ahí es donde se relaciona. Cada uno tiene su función independiente, pero están relacionados entre sí. Muchísimas gracias.